movimiento armónico principalmente lo definimos principalmente porque habría otro tipo de movimiento armónico y es el de vibración, pero se llevan principalmente al estudio de resortes y de péndulos, tanto resortes en la orientación vertical como resortes en horizontal. El estudio en general es lo mismo, pero bueno, hay algunas cositas que diferencian el movimiento. Primero, volver a aclarar lo que es un péndulo, porque veía que en algunas ocasiones no es claro lo que es un péndulo. Un péndulo no se le aplica fuerza, un péndulo tiene un punto de equilibrio, que es el punto cero. A partir de esto, moviéndolo a cualquiera de sus zonas A o B, entonces, que es la elongación o la amplitud del movimiento, se rompe ese equilibrio y tiene que haber una fuerza restitutiva que haga que, bueno, se genere el movimiento, pero a partir de que él quiere volver a su punto de equilibrio. Entonces, como él está en esta posición, él quiere llegar a este punto de equilibrio, pero gana velocidad haciendo que se mueva y oscile hasta que se detiene otra vez en el punto de equilibrio. Cuando es un péndulo, la fuerza restitutiva es el peso, es decir, el efecto de la gravedad en este caso. Entonces, para los resortes es otro tipo de fuerza restitutiva, pero en ambos se ve que hay un tipo de fuerza restitutiva que los lleva a la posición original. Entonces, tener en cuenta que fundamenta el péndulo, la longitud de la cuerda, la masa de un cuerpo tiene que ser relativa, específica, no puede ser relativa. Si recuerdan en las primeras clases les decía que había dos tipos de cuerpos, con peso relativo y peso específico. Que peso relativo es aquel que el viento lo mueve, mejor dicho, una hoja de papel. Entonces yo no puedo tener en un péndulo una masa que sufra variación a partir de la resistencia del aire, si no habría algún inconveniente. ¿De qué depende el valor de oscilación de un péndulo? Depende principalmente de dos cosas. Depende de la longitud de la cuerda, como lo dice aquí la ecuación, esta ecuación cita, que nos dice que el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación, es decir, el tiempo que tarda en ir de A hasta B y volver, eso es una oscilación. Eso es lo que llamamos periodo. ¿De qué depende en un péndulo dicho periodo? El periodo depende de la longitud de la cuerda, 1, y de la gravedad a la que esté sometido. La masa no, porque ustedes tengan en cuenta que, recordando lo que decíamos de caída libre, que los cuerpos, sin importar su masa, caen bajo el mismo efecto. Es decir, yo puedo lanzar un cuerpo de 1 kilogramo y uno de 1 tonelada, pero si los lanzo de la misma altura van a llegar al piso al mismo tiempo. Entonces no depende de la masa del cuerpo, sino depende de la gravedad. Entonces, ¿por qué la gravedad, Irán? Pero es decir, en la Tierra siempre se va a mover. Igual, sí, pero una de las cosas que se usan en las preguntas de modelación de péndulos es hablar de que se mueve el péndulo del planeta. El péndulo se mueve a la Luna, que tiene un sexto de la gravedad terrestre. ¿Cómo variará el periodo? Entonces, ahí se tiene. Una de las formas que cambia el periodo es cambiar la gravedad. Si la gravedad disminuye, el periodo aumenta, es decir, el tiempo que tarda en oscilar aumenta. ¿Por qué? Porque periodo y gravedad son inversamente proporcionales. Bueno, inversamente no, tienen una relación inversa proporcional, es decir, al aumentar uno, el otro tiene que disminuir, no en forma proporcional porque está dado por la raíz. Y lo mismo, si yo aumento la longitud, el periodo, si yo disminuyo la longitud, el periodo también tiene que disminuir, porque en este caso tiene una relación directa. ¿Por qué si yo hago más corto? Entonces, en este caso, el tiempo de oscilación es el mismo, estamos midiéndolo en un segundo. En un segundo. El péndulo de 4 decímetros dio solo una oscilación y el péndulo de 1 decímetro dio 2 oscilaciones. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que como esto es una especie de circunferencia donde está el radio,
la longitud que tiene que recorrer de A hasta B es menor, y si lo hace bajo el efecto de la misma aceleración que es la gravedad, tiene que hacer más oscilaciones. A menor longitud, mayor cantidad de oscilaciones. Miremos algunas características cuando el péndulo se rompe de su punto de equilibrio, que es acá en el centro, punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio su velocidad es cero cuando está quieto, pero cuando yo rompo el equilibrio y se mueve, él empieza a ganar velocidad. Por ende, en el punto de equilibrio de los movimientos pendulares, la velocidad del péndulo es máxima. Pasa por este punto y empieza a perder velocidad hasta que su velocidad en este otro punto también es cero. En los extremos es cero porque cambia de dirección. Es decir, si yo analizo un péndulo desde las características del movimiento que ya hemos visto, ya hemos trabajado, o de las características que ya les he dicho, una de las características que les decía es, siempre que un cuerpo cambia de dirección, tiene que estar en un instante en reposo. Entonces, una de las leyes que tiene uno que manejar muy específicamente. ¿Cómo sucede eso con el resorte? En el resorte, pues sucede un poco más fácil, de pronto es como más clara, porque uno sabe que el resorte como tal genera una fuerza. Entonces, la fuerza elástica, recuerden que en el otro lado hablábamos de que el peso es la fuerza restitutiva del movimiento, el que hace que vuelva a su posición original. En este caso, en el resorte, es la fuerza elástica del resorte, la que hace que el cuerpo llegue a su posición. Entonces, tiene un punto de equilibrio. Si yo le aplico una fuerza, la deformo, la fuerza recuperadora va en sentido contrario a donde yo aplique la fuerza. Por eso es que se genera un movimiento. Cuando yo elimino esta fuerza, el péndulo, el resorte se mueve en esa dirección. Lo mismo acá. Al aplicar la fuerza de contracción, la fuerza recuperadora lo va a empujar. Si lo halo, lo contrae, si lo contraigo, lo empuja. Haciendo que en el punto de equilibrio, pues en estos puntos, en este y en este donde se contrae el punto de equilibrio, la velocidad es cero, pero al soltarlo va ganando velocidad y cuando pasa por el punto de equilibrio su velocidad es máxima. Obviamente, dentro del péndulo y dentro del resorte se ve una transformación de energía. En el péndulo se ve una transformación de energía potencial gravitatoria a energía cinética. Y en el resorte se ve energía potencial elástica a energía cinética. Entonces, se varía una, disminuye una, aumenta la otra. Disminuye la una, aumenta la otra. Entonces van en secuencia. Cuando el resorte está en sentido vertical, hay una deformación extra del resorte que no la logra restituir en el punto de equilibrio y es el peso. Entonces ahí de pronto se comporta un poco distinto a cómo se comportaría el resorte en forma horizontal, porque está bajo el efecto del peso, es decir, de la masa por gravedad. En los ejercicios de análisis es necesario tomar en cuenta esa situación. Entonces, los dos periodos, que es realmente una de las cosas que se fundamenta el análisis de ellos, y es el tiempo de oscilación. Una oscilación del resorte es ir y volver, o de la posición donde lo deformo se contrae y vuelve a la posición, ahí tendríamos una oscilación. Entonces, el tiempo de oscilación del péndulo está definido por la longitud y la gravedad de la cuerda, que este se me olvidó aclarar, que este es del péndulo y este sí es del resorte. Y el resorte depende de qué? De la masa que tenga el cuerpo y K, que es la constante de elasticidad del resorte. ¿Qué es la constante de elasticidad? Es la facilidad con que se deforma, puede ser una forma de explicar. La resistencia que tiene a cambiar, a estirarse o a contraerse el resorte. Pero eso es un valor estándar, es un valor que depende del tipo de materia que se está manejando. Miremos los cambios de energía. Cuando yo lo contraigo y lo tengo quieto, la energía potencial elástica es máxima porque el resorte está a su máximo fuerza de restitución. Cuando lo suelto, esa energía va transformándose y convirtiéndose en movimiento.
Lo mismo pasa con el péndulo, pero en este caso depende de la altura, no de la altura sobre el suelo, sino la altura respecto a la altura de la esfera en el punto de equilibrio, es decir, esta diferencia de alturas entre las dos. Eso es lo que realmente se transforma, no el total de energía, porque ¿qué pasa? La cuerda hace que tenga como una sola zona de movimiento del péndulo, pero aquí es lo mismo la transformación, de energía potencial a energía cinética en el proceso, que es lo que se maneja normalmente. Entonces, es necesario que tengan en cuenta que los análisis son iguales. Ustedes en la misma relación de análisis, el resorte y del péndulo, con variables distintas, pero es exactamente lo mismo en esa situación. ¿Qué realmente es lo que me interesa? Que les quede como claro las dos características básicas. Hay una cantidad de ecuaciones que la elongación, la amplitud, seno, no sé qué. Ese tipo de cosas realmente no se manejan. No se profundiza. Las preguntas estándar profundizan más es en el análisis y en el manejo de esta ecuación primaria. Vamos a mirar cómo es la percepción de ustedes en los distintos tipos de preguntas, que las preguntas son un poco complicadas y complejas en esta situación.